Hola, bienvenidas a este nuevo video de mi canal de tejido. Hoy te voy a enseñar a hacer este punto, que vean qué bonito que queda. Es un punto calado, muy fácil de hacer. Vamos a seguirlo según esta gráfica, ¿sí?, que tengo acá. Lo vamos a hacer. Les voy a enseñar cómo se lee, cómo la interpretan. Y lo tejemos en 2 agujas, ¿sí?, en tejido plano. Este es un punto muy bonito que pueden aplicar a muchas formas. Te voy a enseñar esta que es como con punto bobo, pero también te doy las especificaciones si lo quieres hacer también en punto jersey o punto liso, que es muy fácil cambiarlo. Así que bueno, si te gusta este tipo de videos donde te enseño un punto en específico, unas instrucciones en específico, que no es, digamos, un tutorial de algo ya listo y un proyecto ya listo, sino es hacer un punto en específico, déjame un comentario, así sé, y puedo hacer otros videos también de este estilo. No te olvides de darle like, de comentar, de compartirlo, que todo eso me ayuda un montón para poder seguir haciendo videos en mi canal de YouTube. Así que bueno, vamos a comenzar. Bueno, entonces esta es la gráfica del punto que vamos a aprender ahora. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Que este punto tiene de acá a acá, empezamos a leerlo como desde la mitad, 10 puntos. Acá tenemos un punto que es el punto central, ¿sí? Y de acá a acá tenemos otros 10 puntos. Entonces, estos como 21 puntos son de los que partimos, y de ahí hacia los costados vamos agregando de a 10 puntos para seguir formando como estas líneas que se van a ir abriendo, ¿sí? Entonces acá, digamos, hay otros 10 puntos, acá hay otros 10 puntos, hasta acá, y si ustedes quisieran podrían seguir haciendo de a 10 puntos para este lado y para este lado, dependiendo de cuántos puntos tengan que montar y todo. Para esta muestra vamos a hacer esto, pero ya saben que se empieza a repetir esta parte acá otra vez, esta parte acá otra vez, y siempre son de a 10 puntos hacia los costados. Entonces, ¿qué otra cosa? Acá sería esto, más esto, más esto, más esto, y agregamos siempre punto de borde. Si estamos trabajando en plano, siempre 2 puntos de borde, que sería este y este que agregué acá. Siempre vamos a tener esos 2 puntos de borde. Entonces, cuando acá en la mitad, que se va abriendo acá esta línea, ¿cierto? Cuando acá en la mitad ya vamos a llegar a los 21 puntos, ¿sí?, entre la lazada y acá. Entonces ahí en la mitad volvemos a agregar otra disminución y otra lazada, ¿sí?, como el motivo porque tenemos que tener esta misma distancia que teníamos acá, que es de 8 puntos, acá también, para que nos quede bien bonito y quede siempre como con las mismas distancias en cada vez que hacemos. Entonces, cuando acá yo siga creciendo, esto se me siga abriendo, en realidad se me siga abriendo, y tenga 21 puntos acá en la mitad, entonces ahí empiezo a hacer otra línea que vaya y se abra acá, ¿sí? Es eso por ese lado. Y también tenemos que tener en cuenta que estos símbolos, simplemente el palito significa punto derecho o punto liso, ¿sí? Porque podemos decir en esta mitad, o sea, toda la parte que es la que rodea al motivo, puede ir en punto bobo, que sería todas las vueltas del derecho, o puede ir en punto liso, que es en las vueltas del derecho del tejido tejemos derecho, y en las vueltas del revés del tejido tejemos revés. En las vueltas del derecho del tejido sería esta primera, que son las vueltas impares, ¿sí?, que es donde vamos a disminuir y hacer la lazada. Las vueltas del revés del tejido serían las pares, y sería la vuelta como de atrás del revés del tejido, que sería, si hacemos punto liso serían punto revés, y si hacemos punto bobo o punto Santa Clara sería punto derecho. Vamos a ver las dos opciones. Entonces, ¿qué significa este? Este significa,
Vamos a hacerlo acá. Este símbolo significa una disminución hacia la derecha, que es tejer 2 puntos juntos del derecho. Y esta es una disminución hacia la izquierda, que significa que slip y knit, deslizar, deslizar y tejer, o la disminución donde se desliza un punto, se teje un punto y después se pasa uno sobre otro, que ahí les voy a mostrar sobre otro. Les voy a mostrar ambas formas de hacer esta disminución para que vean. Tenemos una lista de reproducción acá en el canal de aumentos y disminuciones con inclinación, así que la pueden ir a ver también, pero acá se los voy a mostrar. Entonces vamos a seguir esta gráfica. Vamos a montar entonces para este ejemplo, como les decía, voy a montar para hacer hasta acá, voy a montar 10, 20, 30, 40, 41 con mi punto central, 42 con este punto de borde y 43 con este otro punto de borde. Entonces voy a montar 43 puntos. Y porque esto acá no nos afecta nada en la cantidad de puntos, porque acá es una disminución y acá un aumento. Entonces siempre vamos a tener los mismos 43 puntos, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar. Yo acá tejí, monté mis 43 puntos ya y tejí una primera vuelta, que sería como una vuelta de preparación o una vuelta anterior a esta, que sería mi revés del tejido, y la tejí en derecho. O sea, en esta muestra vamos a hacerlo en punto bobo, ¿sí? Entonces acá vamos a empezar la primera vuelta después de la de preparación. La de preparación no la contamos. Vamos a empezar entonces por esta vuelta. Entonces voy a tejer punto de borde, 8 puntos del derecho, punto de borde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tejemos una disminución hacia la izquierda, que sería, hacia la derecha, que sería 2 puntos juntos del derecho. Hacemos una lazada, tejemos 8 puntos derecho, 3, 4, después de la lazada esta es mi lazada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, otros 2 puntos juntos del derecho, lazada, un punto, que sería este de la mitad, lazada, y acá es la disminución hacia la izquierda, que podemos hacerla de deslizar, deslizar y tejer 2 puntos juntos por atrás, o esa es una forma de hacerla, o la otra forma, que los tengo que volver a acomodar, es pasar uno sin tejer, tejer el que sigue y pasar el que no tejí, el que pasé sin tejer, sobre el que tejí, así. Esa es otra forma de hacerla, esta disminución. Entonces acá otros 8 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacemos una lazada y otra disminución, que ya pueden hacerla como ustedes quieren, la deslizar y tejer, o esta que es pasando uno sobre otro. Entonces ahí, y ya terminaría con 8 puntos y el punto de borde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el punto de borde. Lo tejemos normal. Entonces, ahora la vuelta del revés sería tejer todos los puntos del derecho, porque estamos haciendo en punto bobo o punto Santa Clara. Entonces voy a tejer toda esta vuelta de puntos del derecho y vengo. Y acá en esta vuelta del revés del tejido
como tengo las lazadas para tejer, la tejemos normal para que se nos forme el hoyuelito, pues el huequito que queremos que se forme en este momento. Entonces a este lado se van a ir acortando los puntos de acá, si ven se va a ir, pero acá siempre se mantienen los 8, acá siempre se mantienen los 8 y acá también se van abriendo, ¿sí? Y acá se mantienen los 8. Entonces vamos a comenzar 7 puntos del derecho, el punto de borde lo paso sin tejer. Entonces acá tejí punto de borde, 7 puntos del derecho, hago la disminución, 2 puntos juntos al derecho, lazada, 8 puntos del derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá vamos disminución, 2 puntos juntos del derecho, lazada, y vean que acá ya tengo 1, 2 y 3 puntos. Entonces 1, 2, 3 puntos y hago lazada y ahora hago la disminución hacia la izquierda, así. Ahora 8 puntos del derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lazada, disminución, y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y punto de borde. Y la vuelta que sigue sería la del revés del tejido, que la tejemos todo en punto derecho. Entonces a partir de ahora, para que este video no se haga eterno, o igual pueden ir como que haciendo acá cada vez. Acá fueron 7, acá van a ser 6 más el punto de borde, acá 5 más el punto de borde, 4 más el punto de borde, 3 más el punto de borde. Hacen disminución, aumento, 8 puntos. Y acá cada vez van a ser, en vez de menos, van a ser más. Entonces acá fueron 3, acá van a ser 5, acá van a ser 3, 7, 9 y van aumentando así toda esta parte de acá, ¿sí? Luego hacen las disminuciones y acá sí son 8 puntos siempre entre disminución y lazada, y acá otra vez se va achicando, ¿sí? Entonces vamos a seguir esa secuencia. Les dejo la gráfica en la descripción para que se la descarguen y así puedan seguirla. Bueno, entonces acá ya terminé esta gráfica, ¿sí? Hasta acá tejí. Vean cómo queda súper lindo. Esta es la gráfica, ¿sí? Que tejí hasta acá. Pero ya saben que una vez llegado a este punto, pues porque queda todavía chiquito, seguimos tejiendo de esta misma manera, ¿sí? Tejemos, acá este ya se va a desaparecer, acá tocaría un punto, una disminución, una lazada, 8 puntos, disminución, lazada, y acá va a ir creciendo también, ¿sí? Creo que acá llegó a 17, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Estamos en 15 todavía. Hay que seguir, estas se van a ir desapareciendo acá en el lado igual que estas de acá abajo. Sigue esta hasta tener 21 puntos acá en la mitad y volvemos a repetir esto, ¿sí? 8 puntos, disminución lazada, 1 punto, lazada, disminución, 8 puntos, ¿sí? Y ahí se va, como que va continuando y vamos siguiendo formando estas V's cada vez más hacia arriba. En la descripción acuérdense que pueden descargar esta gráfica hasta acá, ¿sí? Ya después ustedes la pueden seguir hasta donde quieran.
Y luego también acuérdense que se puede hacer toda esta parte, acá lo hicimos en punto bobo, pero también se pueden hacer en punto liso, en punto jersey. Y la diferencia es que las vueltas pares, ¿sí? Las que son del lado del revés del tejido, las tejemos en revés si queremos hacer el punto liso o jersey, y en derecho si queremos hacer así el punto bobo. Ya se puede hacer las dos maneras. Así que bueno, espero que les haya gustado, que lo practiquen, sigan tejiendo más para como practicar más y agarrarle más la secuencia al punto. Y nos vemos entonces en un próximo video. Recuerda darle like, de compartirlo, de comentar si te gustó este video, si te gusta videos donde enseño así puntos, no un tutorial, sino como así un punto en específico. Y bueno, nos vemos en un próximo video y te mando un beso.